Bienvenidos una vez más al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos por una que formula Fer McDillo. Dice, tengo dudas sobre el significado de Efesios 3:10. Si lo pudiera explicar, muchas gracias. El versículo de Efesios 3:10 dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Te ayudará un párrafo de la epístola primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, que dice de esta manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y sigue, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles son seres inteligentes que aprenden con el tiempo, y Dios les manifiesta la obra de gracia que ha realizado en la salvación de los hombres, planeada desde los tiempos eternos. La sabiduría de Dios produce gozo en los ángeles santos, que se alegran infinitamente en el gozo divino de la salvación. Lucas capítulo 15, versículo 10. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mientras que para los ángeles caídos, orientados al mal, se asombran de que sean incapaces de evitar que la gracia rescate a los perdidos de la muerte para llevarlos a vida y vida eterna, eliminando con esto la orientación homicida que tienen a causa de su degradación espiritual. La Iglesia es, por tanto, el libro de texto sobre la gracia para la enseñanza de los ángeles. Luchando por la verdad. Llamar a Dios Jehová o Yahvé o Yahweh es lo mismo o no, porque los mesiánicos molestan tanto con esto. ¿Hay algún documental o documento que me recomiende? Mira, los mesiánicos molestan por esto y por muchas cosas, porque como sus antepasados son literalistas. El nombre de Dios se dice en distintos idiomas, de distintas maneras, de distintas formas, al traducirlo a cada uno de los idiomas. Lo importante es adorar al único y verdadero Dios, cuyo nombre significa yo soy el que soy. Lucas García. Dios perdona todos los pecados menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. La pregunta es que si el hombre peca y Dios perdona y pasando un tiempo comete el mismo pecado, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué consecuencias tiene? Dios puede perdonar los pecados porque Cristo pagó el precio del rescate por todos. Cuando Dios nos perdona los pecados al creer en Cristo, perdona todos, los pasados, los presentes y los futuros. De modo que caer en un pecado, la reincidencia en un pecado, trae como consecuencia la necesidad de arrepentimiento y de confesión, y esto produce inmediatamente la restauración de la comunión con Dios. Sin embargo, si se practica el pecado sin arrepentimiento, sin confesión y con gusto de hacerlo, es evidencia de no haber nacido de nuevo. El pecado contra el Espíritu Santo, lo hemos dicho varias veces en el canal, no puede darse hoy.
porque se producía cuando Cristo estaba presente, cuando Cristo hacía los milagros mesiánicos, especialmente la expulsión de demonios. Los judíos sabían que lo hacía por el dedo de Dios, es decir, por el poder del Espíritu, y llamaban a Cristo endemoniado y al Espíritu Satanás. Ese pecado no tiene perdón por una sola razón, porque se hace con violencia contra Dios, ofendiendo voluntariamente a Dios y comparándolo con un demonio. Por tanto, ese pecado no se puede dar hoy. Así que cualquier otro pecado tiene perdón en Cristo Jesús, que para eso canceló la responsabilidad penal en la cruz y restauramos la comunión con Dios por medio de la confesión de ese pecado. Ezequiel Castro Mazano. En la congregación en la que sirvo se tiene y predica la doctrina de que el Espíritu Santo se va cuando pecamos, y se está predicando durante muchos años. ¿Qué puedo argumentar y predicar para que puedan ver bíblicamente que eso no es así? No hay ningún texto bíblico que sustente la enseñanza de que el Espíritu Santo se va cuando el creyente peca. El Espíritu Santo puede contristarse, apagarse, resistirse, pero nunca deja de estar presente con el Padre y el Hijo en su nuevo templo, que es el creyente. Si el Espíritu Santo se fuera, se irían las tres personas divinas y se perdería la salvación. Julia Pinos Bernal, ¿me puede decir si una persona salva que en medio de la desesperación llega a suicidarse, qué sucede con ella? Muchos me han dicho que no ha sido salva. Yo creo que sí, que era salva. Y creo esto porque la Biblia dice que ni la muerte, entre otras cosas, más de que me separarán del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, el versículo no está refiriéndose a suicidio, está refiriéndose que no hay ninguna cosa en la vida de la persona que pueda separarla del amor de Dios que es en Cristo. No podemos afirmar ni negar si una persona es salva o no, porque eso está solo en el conocimiento de Dios. En un momento de ofuscación mental, de pérdida de control, un creyente puede hacer lo que no debe, entre otras cosas, quitarse la vida. Pero esto no es evidencia de la pérdida de la salvación o de que no había sido salvo. Antonio Fernández Heredia, ¿podría explicarnos una pequeña pincelada del Tetragrámaton? Bueno, Tetragrámaton es la forma escrita para el nombre de Dios en el idioma hebreo. Lo que representa la verdad del nombre de Dios que él mismo dio a Moisés. Significado del Tetragrámaton es yo soy el que soy. Antonio Fernández Heredia, ¿me puede interpretar Hechos 15, 20, 29? ¿Debe un cristiano abstenerse de ciertos alimentos? Si es afirmativo, ¿de cuáles? Ya se ha contestado también esto. Recordar solamente que el acuerdo del Concilio de Jerusalén establece una norma para regular la relación entre gentiles y judíos dentro de la Iglesia. Jesús enseñó a Pedro que no había distinción alguna en cuanto a alimentos, porque Dios los había santificado todos. En relación con la sangre, que es lo más importante de esa prohibición, tenía mucha importancia para los judíos porque habían sido enseñados por siglos que la vida está en la sangre y que esa sangre les había sido dada en los sacrificios para expiación del pecado. Por tanto, no debían comer la sangre. Hoy no hay limitación alguna en lo que podamos comer, siempre que lo hagamos con acción de gracias. Pero, en cualquier caso, es la conciencia personal la que determina si debemos o no debemos comer algo, pero esto es personal y no obligado para que otros cumplan lo que nosotros
creemos que es para nosotros. Canon bíblico, palabra de Dios. Los 144.000 del Apocalipsis capítulo 7, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de sello recibían? ¿Cuándo aparecerán? ¿Qué harán? Voy a contestar esas preguntas por orden. ¿Quiénes son? Son salvos porque han sido lavadas sus ropas en la sangre del Cordero. ¿A dónde pertenecen? A las 12 tribus de Israel. ¿Qué tipo de sello recibirán? Serán sellados por Dios como figura de protección y pertenencia. ¿Cuándo aparecerán? Durante la última semana de Daniel, en el tiempo de la tribulación. ¿Qué harán? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Canon bíblico, palabra de Dios, en Apocalipsis 14, 6, 7 se habla sobre un ángel que tiene el Evangelio eterno. ¿Cuándo aparecerá? ¿Será este ángel el encargado de predicar el Evangelio a todas las naciones o serán los 144.000 sellados? En la simbología del Apocalipsis, el ángel que está entre el cielo y la tierra es figura de que todos podrán oír su mensaje. El Evangelio eterno es el único mensaje de salvación procedente de Dios, no es un Evangelio nuevo. La figura de Apocalipsis enseña que antes de la segunda venida del Señor se predicará el Evangelio en todo el mundo y los 144.000 serán instrumentos en la mano de Dios para ello. Fabián C. Martínez. Querido pastor, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Es la cuarta pregunta que hago y ninguna se me respondió. Siempre se le responde a las mismas personas. Sí que la Escritura avala el divorcio en caso debe decirse, en mi texto tengo un sí, debe ser una falta de ortografía, sé que la Escritura avala el divorcio en caso de muerte del cónyuge y que haya un adulterio por medio. ¿Existe otra causa que la Biblia avale como divorcio? Siento que no haya respondido tus preguntas, pero ya veis que sí se responde. Lo que ocurre es que a veces esas preguntas han sido formuladas y no ha pasado un mes entre el tiempo que las enviaste y el momento de contestación. Si no contestamos tus preguntas y ya pasó mucho tiempo y contestamos esta y hay otras anteriores, es porque no las tenemos. De manera que vuelve a formularlas. La muerte de un cónyuge no es causa de divorcio, sino que es causa de libertad para que el otro se pueda casar. No hay ninguna causa bíblica que autorice el divorcio, porque la Biblia dice, Dios aborrece el repudio. Malaquías 2:16. Fabián C. Martínez. ¿Cuándo se considera persona a un niño por nacer? La pregunta es si la Biblia aprueba el aborto. Y en caso de violación, la vida existe desde el instante mismo de la concepción. Dios no puede estar en contacto personal con la muerte o la falta de vida. El Verbo eterno estuvo presente en el seno de María desde el instante de la concepción. Quiere decir, por tanto, que hay vida desde el origen mismo del embarazo. No hay autorización ninguna para abortar, en ningún caso, de ninguna forma, porque Dios considera eso como un homicidio o como un asesinato. De manera que si hay una violación y lamentablemente la persona es creyente y quedó embarazada, sepa que Dios le da la enorme bendición de poder cuidar a un niño y llevarlo a Cristo como Señor y Salvador personal. Jonathan P.R. ¿Son recomendables los libros de Watchman Nee? Y más concretamente el libro llamado El hombre espiritual de dicho autor. Mira, Watchman Nee es un autor cristiano y podemos estar o no de acuerdo con lo que escribió. De ahí que para algunos son recomendables y para otros no. La literatura se juzga por la Biblia. De modo que lo que es concordante con la Biblia está bien y lo que no es concordante con la Biblia
no está bien. Samuel Ramírez. Querido hermano Samuel, mi pregunta es sobre la gracia salvadora hacia el hombre. Gracia es, 1. La oportunidad que tiene el ser humano para ser salvo y por ende desecharla si no la quiere aceptar. O 2. El impulso soberano de Dios hacia el hombre para que éste indiscutiblemente crea, se arrepienta y vuelva su vida hacia Cristo y sea salvo. Gracia es una de las dos manifestaciones hacia el hombre del amor de Dios. La gracia salva porque Dios viene al encuentro del hombre. Ahora bien, Dios no obliga a creer a nadie y en todo lugar el hombre tiene responsabilidad, sea para creer, sea para rechazar. Indudablemente Dios tiene que actuar en el hombre para que pueda creer, pero es responsabilidad del hombre hacerlo o rechazarlo. Luis Gavarre. Compañero Samuel, no le agradecí por satisfacer la curiosidad cuando le pedí mostrar las firmas de Ryrie y Pentecost. Otra curiosidad biográfica. En uno de sus videos usted menciona que en su vida tuvo muy buenos maestros. De manera presencial, usted tuvo la oportunidad de ser enseñado por José María Martínez, José Grau, Samuel Vila u otros. Aunque con el ilustre La Cueva uno va sobrado. Si se siente ofendido le pido disculpas. Me gusta conocer teólogos fiables y aprender de ellos. Gracias. Mira, todos podemos aprender de todos. Hablo de creyentes, por supuesto. Los siervos fieles de Dios comunican la verdad de Dios y conocí personalmente a los que mencionas y a otros muchos que han influenciado en mi vida, en mi ministerio y me han enseñado. Gracias a Dios por hombres que Dios levanta para formar a su pueblo. Doctor R. ¿Podría usted explicarme el relato que sucede en Primero de Reyes 22, 20, 23? El espíritu que contesta a Dios y dice, yo lo haré, seré espíritu de mentira, en la boca de sus profetas es un ángel. Dios aprueba la acción y respalda al decir, ve, y le inducirás y tú lo lograrás. Mira, lee el contexto, porque no podemos sacar los versículos de contexto. En el contexto histórico de donde están los versículos que citas, Dios tiene un plan contra Acab por su pecado. Y el plan de Dios es que muriese en Ramón de Galaad. Para ello, Acab debía ser inducido para que subiese a Ramón de Galaad, donde iba a morir. Un espíritu de mentira propone un plan que Dios acepta porque se cumple mediante su propósito. Ahora bien, observa todo el contexto. El espíritu de mentira estaba en los profetas que se llamaban profetas de Jehová y que anunciaban victoria cuando Dios había determinado derrota. Por tanto, Dios autoriza a ese espíritu que ya estaba en los profetas que actúe de esa manera. Es decir, no se lo impide. Dios no está de acuerdo con la mentira, pero aquellos espíritus mentirosos hacían o permitían que los profetas mintieran y engañaran al pueblo. Uno de ellos va a engañar al rey que subirá a Ramón de Galaad y morirá allí. Eduardo Jiménez. Sabemos que el hombre es parte natural y humano y parte espiritual, alma y espíritu. Pero quisiera saber si el corazón y la mente, incluso recuerdo haberle escuchado en una de sus prédicas, si no recuerdo mal, que mencionó los riñones como algo profundo del ser humano. Estas partes como corazón, mente, riñones, forman también parte espiritual del hombre. Mira, el hombre tiene dos grandes partes, la parte material, cuerpo con todas sus divisiones, y la parte espiritual, con todas sus divisiones. La parte espiritual del hombre tiene muchos aspectos: alma, espíritu, corazón, mente, en la versión antigua riñones. Todas estas divisiones expresan
lo que es la parte espiritual de la persona. Samilla. Pastor Samuel, bendiciones. Tal vez no formulé bien mi pregunta. No dije que en Deuteronomio 6:5 se hable de emociones. Digo que como se habla del corazón, por el cual también expresamos nuestras emociones, entonces como hijos suyos, al amar a Dios lo expresamos con las emociones. Hablo de esa reacción dada por el Espíritu de Dios que nos impulsa a amarlo con todo nuestro ser, o mi interpretación en cuanto a las emociones del cristiano están erróneas. ¿Podría ayudarme, por favor, a entender mejor esto? Gracias, pues también entiendo que los que hemos nacido en Cristo no somos robots. El impulso del Espíritu actúa en nuestra parte espiritual produciendo emociones correctas y sensibilizándonos conforme a su obra para que alabemos, amemos, obedezcamos y sintamos verdadera satisfacción por las cosas de Dios. Un corazón sensible en el que el Espíritu Santo actúa puede conmoverse y llorar ante una exposición sobre la cruz de Cristo. Un espíritu sensible que vive en comunión con el Espíritu Santo, es decir, no hay obstáculo, no hay impedimento para que el Espíritu Santo funcione, puede alegrarse y gozarse con la conversión de un pecador perdido, con la sanidad de una persona que estaba enfermo, con la recuperación o restauración de un caído y sentir profunda y sana emoción. Otra cosa distinta son las emociones subjetivas, que se manifiestan en saltos, en gritos, en no sé qué, no sé cuánto, que no son impulsadas por el espíritu, sino por la carne. ¿Entendemos esto bien? Samilla, quisiera usted, por favor, enseñarme a entender Génesis 3:22. Abramos Génesis 3:22, porque lo que tenemos que hacer es leer el texto. Y yo no quiero decirlo de memoria, no sea que me equivoque al citarlo. Génesis 3:22. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En la desobediencia a la voluntad de Dios, el hombre llegó al conocimiento del bien y del mal. Este último mal vino a ser parte de la propia criatura. Por tanto, en la figura, Dios limita que coma del árbol de la vida para que no sea un pecador caído y malo a perpetuidad. William Osvaldo Pérez Pérez. ¿La parábola del tesoro escondido hace referencia a Israel? ¿La parábola de la perla de gran precio hace referencia a la Iglesia? Mira, las dos parábolas están en Mateo 13. Y el reino de los cielos ahí tiene relación directa con la Iglesia. Cristo dejó todo cuanto era de valor para él, y esa es la enseñanza de las dos parábolas. Se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo, para comprar a los creyentes y hacerlos suyos en la formación de un pueblo santo en Cristo. Ángela Silva. Lo que quiso decir Jesucristo a los apóstoles cuando dijo el mundo os odia como el mundo me odia a mí, quiso decir que el mundo, la carne, el demonio son aliados para socavar, es decir, para hacerle caer en la fe. Mira, el mundo es una esfera espiritual pecaminosa, por tanto, no puede tener relación con la fe verdadera. Quiere decir, o estás en el mundo o estás en la fe. La muerte no puede tener relación con la vida. La luz no puede tener relación con las tinieblas. De ahí que el sistema del mundo es un sistema que aborrece, desprecia y persigue al creyente, porque el mundo es tinieblas y el creyente es luz. El mundo está en muerte espiritual y el creyente tiene vida y vida eterna. El mundo no tiene a Dios, el creyente tiene a Dios por su Padre y a Dios que mora en él. Ángela Silva. Romanos 5:8, ¿qué significa? Que Dios nos ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros para los que están en Cristo Jesús. Mira, lo que enseña el versículo es la dimensión del amor de Dios.
En esto consiste el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el amor que salva es el amor que perdona. Y perdona todos los pecados a todos los creyentes que éramos pecadores. Lo digo de otro modo. ¿En qué consiste el amor? Y el texto de Pablo se puede expresar de esta manera. En esto consiste el amor. En que mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. Alexo Jaratiev. Hacer teología desde el pensamiento hispano. ¿Cómo es esto? A usted, mi querido hermano Samuel, le he escuchado la necesidad que siente de hacer teología desde el punto de vista hispano. Me encantaría que explicara más a fondo esto, ya sea en un vídeo especial o como usted guste. No lo entiendo, por favor solicito que nos ilustre en este punto. Mira, cada grupo de personas en un distinto contexto social tiene una forma de comprensión y una forma de explicación. No es posible hablarle a un esquimal sobre lo que es una oveja, o hablar a un pueblo del interior de la Amazonía de lo que es un oso blanco. En la forma de expresarse propia de los pueblos que tienen y que conocen a esos animales. Hay que buscar una forma de expresión que, sin alterar la verdad, la digan desde una reflexión mental, personal, expresiva, propia de cada pueblo. Esto ocurre con la teología, donde hay formas de expresión. Hay la teología sajona que surge en el mundo sajón, alemán, más bien inglés, anglosajón. La teología alemana, que por siglos ha sido expresada en lengua alemana y con el pensamiento y la expresión alemana, y la teología latina, que desde siglos se ha expresado en el pensamiento del mundo latino y comenzando por analizar la Biblia en el idioma latín y así sucesivamente. Hablar de teología desde el pensamiento hispano está en aprovechar los muchos estudios de altísimo nivel en este campo que surge de la llamada Iglesia Latina, evitando la dependencia marcada que tenemos con otras formas y otras culturas sin despreciar en nada lo que ellos conocen, porque lo que esas teologías de otras culturas evangélicas expresan es teología bíblica. Es hora de que surjan escuelas teológicas hispanas y que se formen hispanos en teología, sin la dependencia extrema que Hispanoamérica especialmente tiene de la teología anglosajona. Para muchos hispanoamericanos, la única teología buena en el mundo es la teología evangélica americana. No es así. Hay excelentes teologías en Alemania y excelente teología en la Iglesia Latina. Esta última teología se entenderá mejor por los latinoamericanos que la teología alemana. Beba Veracha. ¿Podría usted realizar algún programa sobre el tema de las verdades absolutas? Actualmente en mi país estamos en el proceso y nacimiento de una nueva perspectiva ideológica y metodológica en el plan y programas de estudio educativos y se presenta un contenido humanista, inclusivo, ideología de género, decolonial, etc. Muy atractivo, pero el fondo, ya se imaginará, no está de acuerdo con los fundamentos bíblicos. De ahí la petición de que haga ese programa. El tema tiene un grave problema en todo el mundo, especialmente en lo que se conoce como la posverdad. Verdad relativa o verdad emotiva, que no es otra cosa que una mentira disfrazada de verdad. Es posible
que en un futuro hagamos un podcast con algún tema como este. Cristian Doncel. Pastor Samuel, ¿cómo orar por sanidad creyendo que el Señor puede sanar, pero sin olvidar su soberanía y voluntad para con la persona? Pues simplemente haciéndolo, elevando al Señor nuestras peticiones, intercediendo por el enfermo, exponiendo delante del Señor nuestro deseo de que sea sanado y confiar que Él hará según su propósito y que Él puede contestar nuestra oración y sanar a esa persona. Cristian Doncel, es correcto que en Efesios 4:11 no son 5 ministerios sino 4, ya que pastores y maestros es una misma palabra en el griego y que en español se separa en 2 palabras. Primero, pastor tiene una palabra en griego y maestro tiene otra palabra distinta en griego. No es una palabra sola que se traduce en 2 y se separa en español. No, son 2 palabras en el texto griego. Es difícil definir si el don de pastor y el don de maestro son 2 o es 1. La construcción del texto griego permite cualquiera de las 2 posiciones. Porque si ponemos pastor y maestro dentro del mismo don, están incluidos en 1. Pero si ponemos pastor y maestro como 2 dones diferentes, estarían incluidos en 2. Con todo. Un pastor debe tener el conocimiento de un maestro. Y el maestro debe tener el corazón de un pastor. Sintaro Méndez. El don de conocimiento por el Espíritu es saber el futuro, pasado y presente, oculto que nadie sabe. Si se está pensando en revelaciones nuevas de Dios, no es posible, puesto que no se puede añadir nada a lo que ya está escrito. Francisco Javier Cerón, ¿qué opina entre la diferencia de traducción en la Septuaginta que sustituye ha-admad por partenos? Esto es muy adecuado o muy acentuado por los apologistas judíos que atacan al cristianismo en relación con nuestras profecías sobre el Mesías, pero sinceramente me parece un problema menor, aunque entiendo que el texto hebreo no pone bétula. El término virgen es equivalente a novia, a desposada, a mujer comprometida o a mujer que no ha tenido relación íntima con un hombre. La primera palabra hebrea hace referencia a la doncella virgen que vivía guardada en la casa de su padre, de ahí que por lo general significa virgen. Se trata siempre de una mujer soltera que no se había unido a un marido, y es el único término hebreo que solo puede usarse para ella. La segunda palabra equivale a virgen, joven, y denota una mujer, simplemente una mujer no casada, pero en edad casadera. Esta la traduce la Septuaginta por neotes, Proverbios 30:19, y 2 veces por partenos, Génesis 24:33, Isaías 7:14. La traducción de la Septuaginta es buena en todos los textos. Los apologetas judíos procurarán echar por tierra todo cuanto sea de fe cristiana en relación con el Mesías. Es necesario hacer una advertencia a todos, a ver si de una vez dejamos de atender los apologetas judíos, porque Juan dice que si alguno viene con una doctrina distinta a la nuestra, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. El tiempo para oír que empleamos para oír a mentirosos, aprovechémoslo para oír a Dios por medio de su palabra. Francisco Javier Cerón, llegamos con esta a la última pregunta del programa de hoy. Cristo es exclusivo.
Él es el camino, la verdad y la vida. Miro a mi alrededor y miro en la historia, incluso dentro del cristianismo histórico, y se han hecho tantas cosas que no son cristianas que me abruman. Mi pregunta es, actualmente hay un exceso de información. ¿Cualquiera puede conocer la verdad de Cristo y rechazarla por orgullo? Toda esta gente, aparentemente buena y sincera, aunque no hay justo, ¿merece la condenación por toda la eternidad? Entiendo que es una pregunta tonta, pero cualquier salvo que esté con Dios en el cielo no sentiría cierto pesar al ver el abismo eterno con mucha más gente. Mi querido amigo Francisco, los hombres no se salvan por bondad y por comportamiento, sino por fe. ¿Quién no cree? Sobre todo el que conoce la verdad del Evangelio, será condenado. Ninguna persona en la presencia de Dios sentirá, que esté en la presencia de Dios, quiero decir, sentirá ningún tipo de pesar por lo que Dios hace, puesto que su mente habrá sido despojada de todo peso y de pecado que conlleva entender las cosas de forma distintas a lo que Dios las entiende y las hace. El que esté en la presencia del Señor, viviendo en la gloria, considerará todo lo que ocurre como justicia absoluta frente a aquellos que han deseado y han decidido vivir sin Dios y mueren sin Dios para toda la eternidad. Que el Señor bendiga vuestras vidas, vuestros ministerios, vuestras familias, y os invito a un nuevo encuentro en el próximo programa. Gracias por vuestra atención.